Hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de Viviendo juntos los unos con los otros. Ya hemos visto en los anteriores estudios la importancia de cómo convivir, cómo tratarnos, cómo llevarnos. Hemos visto escenarios y cómo reaccionamos lamentablemente la mayoría de las veces en la carne. También en estos estudios estamos viendo indicaciones que nos da esta hermosa palabra de Dios para hacer lo correcto y no necesariamente con nuestras fuerzas, porque con nuestras fuerzas es muy difícil. Es por eso que muchas veces nosotros le estamos echando ganas, estamos avanzando y nos esforzamos por la propia fuerza de voluntad y la mayoría de las veces terminamos retrocediendo, terminamos cayendo porque no podemos con nuestras fuerzas. Hay casos excepcionales que por la fuerza de voluntad logran grandes cosas, pero son contados los casos. La mayoría de nosotros necesitamos una fuerza que no está en nosotros mismos, una fuerza que está allá arriba en los cielos y que podamos obtenerla para poder cumplir con ciertos propósitos, ciertas metas que nosotros tengamos en la mente, y tiene que ser con las fuerzas de Dios. En este tema del día de hoy va a ser cómo servirnos los unos a los otros. Así que oremos para poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias, Señor bendito, por permitirnos el privilegio de estar aquí un día más escuchando tu palabra. Ayúdanos a comprender, Señor bendito, cómo es que tú quieres que nos tratemos, cómo es que tú deseas y anhelas que estemos los unos con los otros. Ayúdanos a comprender este estudio, despéjanos nuestra mente, ábrela para que podamos entender y comprender lo que quieras hablar esta mañana. Aparta de nosotros toda distracción, todo cansancio, todo malestar, cualquier cosa física o espiritual que se interponga entre tu palabra y nosotros, y podamos estar prestos y atentos a tu hermosa palabra. Todo conforme a tu preciosa voluntad, orándolo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, como quien dice, la pregunta del $1,000,000, ¿servir o ser servido? Muchas de las ocasiones nosotros hemos estado en algún lugar, algún comercio, algún restaurante, algún lugar donde te brinden ciertas cosas, ciertas comidas, y se siente muy bonito que te atiendan bien, que te atiendan con una sonrisa, que te pregunten qué más necesita, qué se le ofrece, algo más, en qué le puedo servir. Varias palabras que conforman esa parte de tal forma que nos hace sentir bien. Y muchas veces hemos estado en lugares donde el trato es malo, donde el trato te ven con una cara, te ven con desprecio, te miran de arriba hacia abajo, te dicen palabras a veces antisonantes, y ya no vuelves a regresar a ese lugar por el trato como te están haciendo. Y estás más a gusto en lugares donde te atiendan mejor. Y ahí es la pregunta del $1,000,000. ¿Qué pasaría si tú estás del otro lado sirviendo la comida? Si tú estás del otro lado teniendo que atender a las personas y no sabes cómo vienen las personas, porque están de los dos lados. Ambas personas pueden estar muy contentas o ambas personas pueden tener muchos problemas, ambas personas pueden estar estresadas o viceversa. Una puede estar contenta y la otra puede estar súper mal, súper estresada, con pensamientos, acelerada, etcétera, etcétera. Se conjugan muchas de las cosas de tal forma que vemos cómo la naturaleza de la carne nos impide muchas veces hacer la voluntad de Dios. Y
qué padre que se sienta, me trataron bien, voy a ir otra vez a ese lugar, porque me trataron muy bien. Voy a ir otra vez a ese lugar, me siento muy agradable. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. En el ámbito donde nos encontremos, donde estemos, hacer lo mejor que se pueda para servir a los demás, para poder hacer las cosas agradables al Señor. De tal forma que una de nuestras prioridades u objetivos sea hacer sentir a las personas como nosotros queremos que sentirnos, de la misma forma. Si yo quiero que me traten bien, la regla, tengo que tratar bien. Muchas veces tratamos bien a las personas y nos dan mal por bien, y así lo dicen las Escrituras. Nosotros procuramos hacer bien las cosas, bien las cosas, bien las cosas, y recibimos muchas de las veces lo contrario, lo contrario, lo contrario. Por lo mismo, por la misma naturaleza del ser humano, la misma naturaleza de la carne. Y vamos a ver varios aspectos de cómo podemos sacar fortalezas, cómo podemos entender y comprender y decirnos a nosotros mismos qué podemos hacer, qué podemos alcanzar. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5 verso 3. Gálatas capítulo 5 verso 13. Nos dice lo siguiente. Dice, y leemos hasta donde está una coma para hacerlo en dos partes. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí nos detenemos un momento. Porque vosotros, hermanos, nuevamente hay que ver y colocar mucha atención en las lecturas. ¿A quién está dirigiendo esta palabra? No se la está dirigiendo a cualquier persona, no se la está dirigiendo a los romanos, no se la está dirigiendo a los escribas, no se la está dirigiendo a los fariseos. Hay que ver a qué tipo de personas se le está dirigiendo estas palabras. Y aquí está diciendo claramente, porque vosotros, hermanos, ya lo hemos visto, hermanos ¿en qué? Hermanos en Cristo. Por eso le dice hermanos. Y dice, a libertad fuisteis llamados. La libertad que hemos visto a través de estos estudios. La libertad de la esclavitud del pecado que hizo la obra maravillosa nuestro Señor Jesucristo, pagando con su vida para rescatarnos de nuestra antigua naturaleza, de un precio muy alto, y fuimos llamados a libertad. Y es algo muy triste de ver que las demás personas no se dan cuenta de esa maravillosa libertad que nosotros tenemos. Porque los pensamientos de las otras personas es que a la hora que nosotros nos dedicamos a Dios y al servicio a Dios, ellos piensan que estamos esclavizados y que nada más estamos religiosamente, lo digo entre comillas, religiosamente, en la iglesia, en la congregación, en los estudios, en las lecturas. ¿Por qué? Porque ellos ven, no, me quita mi libertad porque ahorita podría estar haciendo esto, ahorita puedo estar yendo a otro lado, puedo estar haciendo mis actividades, puedo estar haciendo negocios, puedo estar creciendo, puedo estar haciendo muchas cosas. Y aquí va en contexto de esa parte que nosotros tenemos una libertad y Dios nos hizo verdaderamente libres, porque conocemos la verdad, conocemos las cosas. Ya vemos de otra manera todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y cuando nosotros vemos las cosas diferentes que pasan a nuestro alrededor y tenemos una confianza y una seguridad en Dios, quiere decir que nuestra relación va avanzando con el Señor. ¿Por qué? Porque vamos viendo de otra forma
conforme a las escrituras, de ver cómo está todo alrededor, que eso no es normal como está pasando las cosas, que la maldad de las personas, que lo que llegan a hacer, las acciones, las actitudes, no es normal que deban de ser así. Una paz que antes no teníamos, una tranquilidad que antes no teníamos. Y si bien es cierto, somos humanos, tenemos nuestras debilidades y por momentos podemos tener esas debilidades, esos temores, esa ansiedad, esas preguntas: ¿qué voy a hacer? No puedo, no lo podemos hacer, como lo vimos en el estudio anterior. Para eso estamos los unos con los otros, porque Dios sabe que tenemos esas debilidades y por eso tenemos que animarnos y ayudarnos unos a otros. Porque no por ser cristianos todo el tiempo, sí. ¿Por qué? Porque si no estaría excluyendo toda la parte de Efesios 6. ¿Por qué nos dice Efesios 6 que usemos la armadura de Dios? Porque día con día estamos en una constante lucha contra la carne, contra el pecado, contra los espíritus que nos están atormentando. De tal forma que no les agrada que nosotros busquemos a Dios, que nosotros adoremos a Dios, que nosotros dispongamos tiempo para Dios. Y aquí nos está diciendo claramente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Por qué? Porque lamentablemente y tristemente hay muchas personas que se han acercado a Dios, que han buscado de su gracia, que han buscado de su favor de Dios y terminan diciendo: ya me perdonó. Comprenden que Él perdona y que Él restaura y que Él sana y que Él tiene cuidado de nosotros y que al salvarnos de la condenación eterna ya no nos va a condenar más, porque hemos pasado de muerte a vida, nos ha adoptado como hijos, pasamos y tenemos otra posición completamente diferente. Y en esa parte, cuando llegan a comprender convenencieramente, llegan a decir: ya Dios me salvó, ya no me va a mandar al infierno, ya me rescató, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Total, Él me perdonó, Él me salvó. Y con eso quiere decir que no han comprendido la esencia de lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Otras personas que llegan a decir: ya peco, puede ser con alevosía y ventaja, al fin que al rato me pongo a orar, le pido perdón a Dios y ya, nuevamente todo como si nada. O los versículos que dicen: nuevas son sus misericordias cada mañana, ya pequé el día anterior, ya hice de las mías, ya usé la libertad como libertinaje y ya al día siguiente, ya otra vez vuelvo a hacerlo. Pero automáticamente las personas se autoengañan, porque al día siguiente nuevamente pueden volver a hacer lo mismo y al otro día otra vez y otra vez y otra vez, y ya lo hacen como costumbre. Por eso claramente dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y continuamos con el verso que dice: sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Y qué está diciendo? Servíos, ¿por qué? Por amor. No servíos porque te voy a servir si me caes bien, te voy a servir solo porque eres mi familiar, te voy a servir porque tú ya me hiciste un favor, ahora yo estoy en deuda y tengo que servirte a ti. Aquí no está diciendo que le sirvas a las personas porque te caigan bien o porque obtengas algún beneficio. Aquí dice claramente: servíos por amor. Por amor. No te está diciendo ninguna otra cosa. Solamente por amor te lo está diciendo. Los unos a los otros. Y hemos visto en los anteriores estudios en qué consiste el amar los unos a los otros. El cómo expresar nuestro amor los unos con los otros, teniendo
mucha paciencia, teniendo mucha tolerancia, teniendo mucha empatía, estar haciendo muchas cosas por las demás personas, porque el amor implica bastantes cosas. El amor es algo muy extenso que puede ser complicado aplicar, pero es por eso que vamos creciendo para ir aplicando ese amor hacia las personas. Y Cristo nos hizo libres, pero algunos usan esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Creen que pueden hacer lo que se les da la gana solo por el simple hecho de ser perdonados por gracia, por ese regalo maravilloso que nos da nuestro Dios. Y piensan, ya puedo hacer lo que yo quiera. Y la frase es que Dios es todo amor, que no va a mandar a las personas, a sus hijos, que todos somos hijos de Dios, y no los va a mandar al infierno. De una otra forma los va a perdonar y vamos a ir todos al cielo. Y se confían, bajan la guardia y caen en pecado, caen en la carne y comienza a haber ciertas situaciones que no deberían de ser. Ahora continuamos con el verso 14. En lugar de abusar de esta libertad, vamos a ver qué es lo que debemos de hacer. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vean la connotación que está. Dice, porque toda la ley. Toda la ley. Quiere decir que abarca todos los puntos. Y también nuestro Señor Jesucristo lo dijo en su momento. Y dice, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si recordamos la ley, hay muchas de las cosas que nos dicen. No matarás, no robarás, no harás esto, no harás aquello, adorarás a Dios, solamente a Él, etcétera, etcétera, en los mandamientos de Éxodo. Y a final de cuentas, aquí dice, toda la ley, en esta palabra se cumple. Si amas verdaderamente a tu prójimo, no te está diciendo, ama solamente a los de tu familia, ama solamente a los que te caen bien, dice, a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente, si vas haciendo y te quieres a ti mismo, no le vas a robar, no le vas a defraudar, no le vas a mentir, no vas a abusar, no vas a hacer muchas de las cosas con las personas. ¿Por qué? Porque lo estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que quieres que te hicieran a ti mismo, lo estás haciendo con los demás. Estás aplicando las cosas que quieres hacer a los demás para servir a los demás. Ahora, como quien dice, estamos hablando de servir y ser servidos. En este contexto, todos quieren estar siendo servidos. Todos quieren estar en la posición de estar servidos. Porque se siente muy cómodo, no te esfuerzas, no haces nada, porque todo recibes. No es como estirar la mano, que me atiendan, que me atiendan, que me atiendan. ¿Y qué es lo que pasa? El siervo pregunta, el verdadero siervo pregunta, ¿qué puedo hacer por otros? ¿Qué es lo que puedo yo hacer por otros? ¿Cómo puedo yo sumar a las otras personas? ¿Cómo puedo yo aportarle algo a las otras personas? ¿Cómo puedo ayudar a las otras personas? ¿Cómo puedo servir a las otras personas? Son las preguntas que el verdadero siervo tiene en su mente. El que se considera, yo soy un siervo de Dios, yo soy un siervo a disposición del Señor, que Él me guíe para saber qué hacer. Y que dice, ¿cuál es su mandamiento? Ama a tu prójimo. ¿Qué debes hacer? Servir a tu prójimo. ¿Y qué pasa? Caso contrario con el egoísta. ¿Cuál es su pregunta del egoísta? ¿Qué pueden hacer por mí? Técnicamente el egoísta, si tengo ventaja, voy a participar. Si obtengo algo, voy a ir. Si obtengo un reconocimiento, asisto.
Si me van a pagar, voy. Si me conviene, lo hago. Esa es la parte del egoísta, porque está viendo sus propios intereses antes de lo que va a hacer en el evento, la acción o a donde va a asistir. ¿Por qué? Porque está viendo sus propios intereses. Por eso es egoísta, porque técnicamente si me conviene, lo hago. Si no me conviene, no lo hago. Así de sencillo. Y hay muchas personas que tienen eso en su mente. Y debemos de nosotros aplicar y ver y aprender de lo que ya le ha pasado a otras personas. Nosotros debemos de estar con los ojos bien abiertos para poder ver a esa persona le aconteció esta parte, yo tengo que hacer algo diferente para no caer en lo mismo. Esta persona está sirviendo a los demás y es genuino porque ya lleva mucho tiempo haciendo ciertas actividades. ¿Qué es lo que hace esa persona? Para poder yo ver como ejemplo y poder superarme y avanzar. ¿Qué es lo que hace esa persona? ¿Cómo lo hace? Me voy a juntar con esa persona. Pero ¿qué pasa? Lastimosamente, las personas que van creciendo o haciendo, entra la parte de la envidia en muchos casos. Es que esa persona ya está creciendo y yo no. Es que esa persona ya tiene o yo no. Es que esa persona ya lo colocaron en algún punto y yo no. Esa persona ya le dieron un foco, ya le dieron atención, ya lo subieron a tal lugar, ya le dieron un puesto y a mí no. Y entra la envidia en vez de sumar, en vez de ver, ¿por qué esa persona ya la subieron de puesto? Y analizar sinceramente. Porque estamos en este mundo, o subió, como quien dice, por palancas, lo colocaron por palancas, o verdaderamente se esforzó, o verdaderamente hizo algo para poder estar en esa posición. Y si esa persona sube de puesto y la otra persona no, la persona que no debería de ver cómo le hizo esa persona para subir de puesto. Si se aplicó en su trabajo, si llegó temprano a su trabajo, si lo hizo bien, lo hizo correcto, si hizo más de lo que le pidieron, si aportó más de lo que le piden, si suma más. Y si en muchos casos esa persona ascendió, ver si esa persona aplicó la regla del ser siervo. Si esa persona, ¿qué puedo hacer por mi jefe? ¿Qué puedo hacer por la compañía? ¿Qué puedo hacer por mi trabajo? ¿Qué puedo hacer para desempeñar lo mejor que se pueda hacer? Hay algún versículo que no sé si lo recuerden, un versículo que dice, hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. ¿Y qué quiere decir? Que lo hagas pensando en Dios, que lo hagas pensando en Él. Y si los hombres se benefician, que se beneficien los hombres. Pero tener el pensamiento y la mente de decir, lo voy a hacer como para el Señor, lo voy a hacer como para Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer para Dios? No lo vas a hacer al aventón, no lo vas a hacer de mal modo, no lo vas a hacer de mala gana, lo vas a hacer lo mejor que puedas. ¿Por qué? Porque si tienes en mente que es para el Señor, obviamente lo vas a hacer lo mejor que se pueda. Y más si tienes en mente y en la conciencia que es para Dios, no vas a hacer cualquier trabajo. Vas a procurarte esforzarte para hacer lo mejor posible. Y tenemos que ver esos ejemplos. Acompáñenme ahora al libro de Mateo, capítulo 20. Vamos a leer del verso 26 al 28. Mateo capítulo 20, verso 26 al 28. Vamos a ver una enseñanza sobre el servicio. Mateo capítulo 20, verso 26 al 28. Nos dice lo siguiente: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y vean con mucha atención de qué manera vino a servir nuestro Señor Jesucristo y para dar su vida en rescate por muchos. Vino a servir de tal forma que vino a servir hasta dando su vida. Y no fue en forma literal, nada más que se escuche bonito o algo así, sino que fue aplicado, verdaderamente dio su vida, la puso por nosotros. Porque muchas veces llega a estar la frase, no, sí, yo te acompaño, yo voy, yo estoy contigo, yo doy mi vida por ti o algo así, por cierto tipo de momentos, por un lapso de tiempo. Y eso no es correcto, porque ahí ya nos está dando la vida. Y sin en cambio esto que estamos leyendo, sí es algo aplicativo, real, tal cual como está escrito. Dio su vida y la dio completamente, por amor a cada uno de nosotros. Y ahí es donde estamos viendo una lección total de humildad. Porque si estamos viendo claramente el verso 28, como dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo de Dios no vino a sentarse como un rey. No vino a estar en palacios donde todo el mundo le sirviera y lo elevara, lo halagara y estuvieran dándole todo. Todos sabemos cómo vino al mundo. ¿Dónde estaba nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo fue su vida de nuestro Señor Jesucristo? En servicio constantemente, haciendo la voluntad del Padre. Él no estuvo en palacios, en reinos, ni nada. Él estuvo, ahora sí como quien dice, en la cancha, con las personas. Estuvo compartiéndoles, estuvo enseñándoles, los estuvo capacitando y principalmente les estuvo dando ejemplo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y es una lección de humildad. Y por eso claramente dice, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cómo puede hacerse más grande una persona? Porque nuestra mente, lo que nos enseñan a nosotros y lo que vemos es, los que son aparentemente grandes son los que tienen sus servidores y les traen las cosas y casi nada más les falta que les den de comer en la boca. Sírvame y tráeme. O las escenas de que casi, le abren la puerta y se sientan y casi se ponen como tapetes para que pasen las personas y los halagan y todo, y las personas cómo van todas. Hemos visto, y no por decir que sean malas personas los que se dedican a los medios, los artistas, etcétera. ¿Cómo van creciendo? ¿Y por qué crecen tanto? Porque las personas le dan ese crecimiento. Las personas le dan todo ese crecimiento porque, se va a presentar tal persona y ahí van miles de personas a verlos y pagar boletos, pagar asientos. Pago tanto para estar en primera fila. Pago tanto para la zona VIP. Pago tanto porque me va a dar un autógrafo y me voy a tomar una foto con la persona. ¿Qué pasa? Se empiezan a subir esas personas, pero ¿por qué suben y escalan tan alto? Porque la misma gente les da todo ese foco, toda esa atención a las personas. Y hay algunos que utilizan todo ese crecimiento para bien, como estamos diciendo, para sumar a otros, para aportar a otros, para compartir el conocimiento, para que otras personas también puedan crecer. Pero hay otros que utilizan toda esa fama, todo ese poder para hacer una serie de barbaridades, para creerse seres superiores y creerse dioses. ¿Por qué? Porque las personas los hacen como dioses. Y es muy triste ver cómo hay tantas cosas que pagan y se esperan y todo, y ahí sí no les importa estarse asoleando, pero van a un mensaje o algo de Dios
Ay, no, es que hace calor. Ay, no, es que es mucho tiempo. Ay, no, es que está muy lejos. Ay, no, es que no sé qué, y etcétera, etcétera. Muchas trabas. Y sin pagar un peso muchas veces. Pero sin en cambio el otro lado, todo lo contrario. ¿Cómo reaccionan las personas? Y este verso es como lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Quien quiera hacerse grande, la grandeza se muestra en cómo sirves a las personas. Es todo lo contrario que hemos aprendido a lo largo de nuestra historia. ¿Por qué? Porque lamentablemente los que son servidos utilizan ese poder para humillar a los demás, para sentirse más grandes que los demás. Y no se dan cuenta que todos somos seres humanos y que todos valemos. Que unos tienen la facultad y el privilegio de administrar más recursos que otros. Pero nadie es mejor que nadie. Todos somos alguien y todos somos valiosos. Porque hemos visto el verso, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos. No dijo, voy a rescatar a los que tienen poder, voy a rescatar a los que tienen recursos, voy a rescatar a los que están por encima de los demás, y a los servidores o a los siervos, no, porque están en baja clase, en clase baja, no, pues a ellos no, a cierta clase. Está diciendo por todos. Nuestro Señor Jesucristo vino por todos. Y lastimosamente hay esa distinción. Por eso es que claramente aquí dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El que sirva va a ser mayor a los ojos de nuestro Señor. El que haga las cosas va a ser mayor a los ojos de nuestro Señor. Y si nosotros estamos viendo esto, ¿a quién queremos agradar? ¿A los hombres o a Dios? Porque si quieres agradar a los hombres, ahí está diciendo claramente, agradas a los hombres, entonces quédate en tu posición y humilla a los demás. No sirvas a los demás. Pero si quieres agradar a Dios, sé siervo de los demás. Y si tienes el privilegio de estar en una posición de autoridad o de foco o de medio, utilízala para sumar, para aportar. Porque no es malo que tengas los recursos, no es malo que tengas servidores, no es malo que tengas recursos, dinero, viajes, lo que sea, no es nada malo de eso. Pero utilízalo para el servicio de otros. Utilízalo para crecer, utilízalo para sumar, utilízalo para aportar, utilízalo para dar ejemplo como nuestro Señor Jesucristo nos los ha dado. Ah, yo hice esto y tuve esta posición. ¿Por qué? Porque puse en orden mi vida. ¿Por qué? Porque le di la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me dio las fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios me sacó de donde yo estaba. ¿Por qué? Porque Él me dio las fuerzas para seguir creciendo. Él me dio la sabiduría para saber cómo hacer negocios, para saber cómo hacer dinero, para saber cómo trabajar, para saber cómo subir de puesto, dándole la gloria a Dios. Y ascender y ascender y ascender y tener la humildad de que aunque estés en una posición de riquezas o en autoridades o que tengas alguna otra situación por encima de los demás económicamente, pero que sea para la gloria de Dios, para el servicio a Dios. Vamos a ver otro ejemplo que hizo Jesús. Acompáñenme a Juan, al libro de Juan, capítulo 13, versos del 3 al 5. Vamos a ver otro ejemplo que hizo Jesús. Juan capítulo 13, del 3 al 5. Nos dice lo siguiente. 13, 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó, ojo con esto, a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vean este ejemplo tan rotundo, tan impactante, que nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos.
¿Y qué nos da este impacto tan grande? Que no se quedó solamente en decir, no se quedó solamente en palabras, como muchas veces nosotros lo llegamos a hacer. Ah, no, sí te voy a apoyar, ah, no, sí te voy a ayudar, ah, no, sí te voy a hacer esto y aquello, y se hacen muchas promesas, y a la hora de la hora, ah, no tengo tiempo, ah, no puedo, ah, ya se me complicó, ah, nada más te ayudé por un ratito, ah, sí te dije, pero como ya vi que causa cierto esfuerzo, ciertos problemas, cierta situación, no, mejor, ay, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir o algo así. No lo hace de palabra. Ahí realmente ya lo está haciendo en acción. Ahí está haciendo, no solamente está diciendo, ah, no, sí, hay que servir, hay que hacer por los demás. No solamente se quedó en palabras, él está haciendo la acción. Y una acción y un ejemplo de humildad total que debemos de decir, wow, el creador, el Señor, el Dios de todo esto se despojó y vino. Y hay grandes enseñanzas. Y todavía le lava los pies a los discípulos. Es tan impactante ese ejemplo. Por eso debemos de aprender del ejemplo de otros. En este caso es un ejemplo con la vara muy, muy alta. Porque nosotros, ¿cuándo podremos hacer eso? De lavarle los pies a las personas. Muchas veces nosotros diríamos, no, ¿cómo crees? Eso es algo muy, pueden decir, desagradable, o pueden decir, no, es que los pies están muy apestosos. Y no, o sea, ay, no, ¿cómo voy a estar yo haciendo eso? ¿Cómo me voy a rebajar a estarle lavando los pies a otras personas? Es un ejemplo brutal lo que estamos viendo ahí. Y después de lavarle los pies a los discípulos, vamos a ver qué es lo que dijo Jesús para explicar el por qué había hecho eso. Porque obviamente se han de haber quedado, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Sus discípulos se han de haber quedado pasmados, porque es un evento inimaginable. Porque sus discípulos, al ver al maestro, al ver todo lo que ya había hecho, porque ya conocían al Señor Jesús, ya habían convivido con Él, ya habían visto milagros, ya habían visto su enseñanza, ya habían visto muchas cosas. Sin en cambio de repente se pone a hacer eso, porque en aquellos tiempos el lavar los pies solamente era un trabajo exclusivo de los siervos. Son los siervos los que hacían ese trabajo, digamos, como que desagradable. Son los que hacían eso, no las personas importantes, como quiere decir, no las personas que tienen algo, sino lo hacían los siervos, los que estaban al servicio de sus señores, lavaban los pies. Y aquí fue algo totalmente brutal. El Señor lavó los pies de sus discípulos. Acompáñenme ahí adelantito al capítulo 13, del 14 al 16. Capítulo 13 del mismo libro de Juan, versos del 14 al 16. Vean lo que está diciendo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Vean claramente cómo aquí el Señor, con más ejemplo de humildad y no recriminándoles, no reprochándoles, les dice, si yo, el Señor y el Maestro, están siendo dos partes, dice, he lavado, ya le está diciendo, ya lo hice. Y vean muy importante cómo dice, he lavado.
Quiere decir que no dijo nada ni murmuró cuando le estaba haciendo el lavado de los pies, sino que ya hasta que terminó ese evento, ya les dijo las cosas. Porque muchos de nosotros, a la hora de servir, lastimosamente en el proceso, ay, es que yo te estoy ayudando, es que yo estoy haciendo esto por ti, es que yo, en el proceso. Y sin en cambio aquí estamos viendo, lo hizo y ya hasta después les dijo, a pesar de que el Señor, el Maestro, ha lavado los pies. Que ese ejemplo os he dado, un ejemplo brutal de humildad, de servicio, de hacer algo aunque no te agrade. No necesariamente te está mandando, ay, tienes que lavar los pies a todos para que seas buen hijo y todo. No necesariamente implica eso, porque eso es un servicio totalmente impactante. Pero aquí está diciendo, ejemplos he dado, que la posición que tengas, no te creas más que los demás. No te sientas ser superior más que los demás. Y que sirvas como ejemplo que nos ha dado, que sirvas a los demás. Y que no murmures, que no hables antes de tiempo. Y ya hasta que terminas el servicio, ya hasta que concluyes, si es necesario, dirás algo. Si no, esa obra es para el Señor. Esa obra es para Él. Hazlo para Él. Porque el ejemplo nos ha dado para que lo hagamos también. Que dice, de cierto, el siervo no es mayor que su Señor. Nuevamente, porque también hay siervos que hacen algo y ya también se quieren sentir superiores. Como quien dice aquí en México, ya se le quieren subir a las barbas. O la otra frase, que ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Porque muchas veces cuando las personas empiezan a servir o empiezan a hacer algo o empiezan a crecer, pierden el piso y empiezan a quererse sentir mayores. Por eso aquí lo está aclarando y lo está enfatizando. De cierto, lo está diciendo, pongan mucha atención. El siervo no es mayor que su Señor. No es. Ni el enviado es mayor que el que le envió. No quiere decir que nunca se va a superar o algo así, no. En contexto no está diciendo eso. Está diciendo que mantengan su humildad, que no por hacer algo ya son alguien. Es que ya ayudé a tal persona, ya se superó, y etcétera. No, ya estás arriba. No, lo hiciste por servicio, por amor. Vamos a ver qué otra actitud. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. Filipenses 2, versos del 5 al 8. Vamos a ver otra actitud que tuvo Cristo y que debemos nosotros imitar. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. Que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, no cualquier muerte. Vean esta parte de la actitud de Dios tan impactante, que Él, teniendo todo el poder, teniendo toda la fuerza, dice, se despojó y vino a la tierra. Se colocó como uno de nosotros, como un ser humano. Y no tan solo como un ser humano de que como los charlatanes, sírvame, yo soy el elegido, el ungido y el mediador entre Dios y los hombres, y etcétera, como llegan a ser del ego. Sino Él vino a semejanza a nosotros
como un ser humano con nuestras debilidades en la carne, que dice claramente que se hizo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta un final de muerte de cruz. No solamente, ya al final ya murió, ya aquí quedó su vida. No fue cualquier muerte, fue una muerte de cruz. Es algo tan impactante. Cristo se humilló bastante por nosotros. Y aquí tenemos que hacer una conciencia total de nosotros. Tenemos que parar, frenarnos nosotros y tener en nuestra mente y hacer conciencia, si Cristo vino, el Señor vino para servir, debemos de preguntarnos y estar en nuestra mente, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? ¿Quiénes nos creemos nosotros para no servir? ¿Quiénes nos creemos nosotros para sentirnos ser superiores? Y ver si el Señor lo hizo, ¿por qué nosotros no vamos a hacer eso? ¿Por qué nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para no servir? Eso debe de estar muy, muy en mente en nuestra conciencia. Y Él nos explica mucho de las formas de cómo servir y qué hacer. Regresemos igual ahí mismo en Filipenses capítulo 2, vamos a leer el verso 3 y 4. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, verso 3 y 4? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Ahora, como estamos viendo ya este contexto, lo leímos primero lo que hizo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y luego el cómo hacerlo. Por eso es muy importante ver los versos previos y los versos posteriores, porque aquí nos está diciendo claramente y nos explica cómo servir, con qué actitud debemos de servir. No por vanagloria, no, te voy a servir para que veas que yo soy bueno. Te voy a servir para que veas que yo sé más, que tengo más conocimiento. Te voy a servir para que me des un reconocimiento. Te voy a servir para obtener algún beneficio. Por eso dice claramente, no por vanagloria. No vanagloriarnos. Si hacemos algo por alguien, debe ser por amor, no por vanagloria. O si vamos a hacer algo, no por contienda de que, es que si ya estamos viendo que está haciendo una persona, yo lo voy a hacer para que esa persona la quiten. Y esa persona la haga a un lado, porque yo tengo que ser el que se lleve la estrellita. Yo soy el que debe de decir mi nombre. A mí deben de tomarme en cuenta y a las otras personas ver cómo las quitamos de en medio. No hacerlo por contienda ni vanagloria y no sentirnos superiores. Por eso dice, sino cada cual también por lo de los otros. Y el verso 5 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si en nuestro Señor hubo ese sentir de servir a las personas, de ayudar a las personas, de dar su vida por las personas, por todo, debemos de tener ese sentir, hacerlo con las formas correctas, por la motivación correcta. Para el apóstol Pablo, el mayor servicio a otros era llevarle las buenas noticias, era llevarle lo que vivió, lo que aconteció con él. Por eso dice en Romanos capítulo 1 verso 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Él servía llevando ese mensaje a las personas. Vamos a ver dos pasajes que podemos aprender para ayudarnos a ministrar a otros. Acompáñame a segunda carta de los Corintios, capítulo 4, verso 5. Segunda de los Corintios, capítulo 4, verso 5.
¿Qué nos dice? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. ¿Por qué? Por amor a Jesús. Vean claramente, mediten y analicen este pasaje, porque no nos predicamos, no decimos de nosotros, de yo, sino claramente dice, sino a quién, a Jesucristo. Cuando hablemos de lo que ha hecho nuestro Señor, de lo que dice su bendita palabra, de lo que hemos aprendido, es predicar y darle la gloria a Jesús, es compartirlo, porque dice claramente a Jesucristo como Señor y a nosotros, vuestros siervos, a nosotros al servicio de Jesucristo. ¿Por qué? Por amor a Dios, amor a Jesús. Hay que hacerlo con amor. Ahora el siguiente capítulo, igual ahí mismo de 2 de Corintios, capítulo 6, vamos a ver el verso 3, 2 de Corintios 6, 3, que dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. No demos ninguna ocasión de tropiezo. Hay que hacer las cosas para que avancen las personas, no para que se detengan, no para culparlos, no para acusar su conciencia, sino decir, y sí, esto no es correcto, esto no está bien, pero decir, Dios te dice cómo enderezar tu camino, Dios te dice cómo avanzar, cómo seguir adelante. Por eso es muy importante motivarnos con la mejor manera posible, con el orden de Dios. Y para servir no es que sea fácil, pero vale la pena. Y hay que ser conscientes, y a la hora de hablar con las personas, de motivarlos, de ayudarlos, hay que ser conscientes de que sí es cierto, Dios endereza vidas, restaura matrimonios, restaura familias, restaura trabajos, restaura salud, restaura muchas cosas. Y sí se endereza y creces y avanzas, pero no es un camino fácil. No es que, recibes a Cristo y todo va a ser color de rosa, todo va a cambiar, todo te va a ver bien. ¿Y qué va a pasar con esas personas que solamente se les transmite el mensaje? Van a decir, sí, me va bien. Y cuando lleguen las dificultades, pues no, que Dios me iba a hacer que todo me fuera bien. Y empiezan a apartarse porque va a decir, entonces no es cierto. Y llegan a decir, es que si soy tu hijo y estoy haciendo, y estoy orando, y estoy haciendo tal cosa, ¿por qué me está yendo mal? ¿O por qué me pasa esto? ¿Y por qué aquello y esto? Y empiezan las preguntas. ¿Por qué? Porque se les presenta un evangelio de tal forma que dice, no va a pasar nada malo. Y no necesariamente quiere decir que acontezcan cosas malas, pero en el proceso, es un proceso doloroso. Hemos visto cómo Pablo batalló muchas veces, como Pablo fue encarcelado, como Pablo fue azotado, como Pablo naufragó, como a Pablo lo acusaron, lo apedrearon, le hicieron muchas de las cosas a Pablo. ¿Y qué él hacía? Compartir el evangelio, compartir. Eso lo estamos viendo todo claramente en el libro de los Hechos. Sus viajes, sus ministerios, lo que hacía, cómo visitaba las iglesias, cómo hacía otro viaje para ver cómo estaban las cosas. Es un trabajo que hay que hacer, es una dedicación. ¿Vale la pena? Podremos preguntarnos, ¿vale la pena sacrificarnos por servir a otros? ¿Podemos obtener algo por servir a otros? Tal vez a la persona que sirvas nunca te lo va a retribuir. Puede pasar toda la vida y nunca te lo va a retribuir. Pero por eso es el servicio a Dios. Porque lo está haciendo, porque Dios nos está diciendo, ama a tu prójimo. Él nos está dando esa indicación, Dios.
y lo estamos haciendo por la indicación de Dios. Tal vez la persona te caiga mal, tal vez la persona no te agrade, pero si está en tu posibilidad ayudarlo y servir, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que ver esta parte. Acompáñeme ahí mismo en 2 de Corintios, ahora en el capítulo 8, verso 4, que dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Vean cómo tenían la mentalidad en ese tiempo. La mentalidad lo tenían, que era un privilegio participar, un privilegio servir, un privilegio esforzarse, un privilegio dar. Lo tomaban ellos como un privilegio, no como una carga de que, ay, es que tengo que dar, es que tengo que ir, es que tengo que estar tanto tiempo. Bien, cómo está totalmente la mentalidad tan distorsionada ahorita. Es que tengo que hacer, es que si no voy me van a ver que no estoy haciendo las cosas, es que si no hago esto me van a ver, o lo contrario, es que tengo que ir para que vean que yo sí hago, que yo sí participo, para que vean que yo sí soy buen hijo de Dios, con una motivación incorrecta, el tengo que. Y hay que ver cómo estaban esos tiempos claramente, pidiéndonos ¿con qué? Con muchos ruegos. Ellos hasta rogaban por participar de los servicios. Ellos rogaban buscar cómo podían servir a los demás, cómo podían servir con sus vidas para darle la gloria a Dios. Y que dice que les concediéramos el privilegio. Concédenos el privilegio de poder servir, de poder participar. Lo veían como un privilegio de participar en este servicio. ¿Para quién? Para los santos. En este servicio para las personas. Y cuanto más a las personas que están haciendo la obra de Dios. Hay que sumar para que la obra de Dios avance. Ahora, no es que Dios se limite de que a lo que hagamos nosotros, no. Sino Él en su soberanía lo mismo nos da el poder, tener el privilegio de participar en algún ministerio de alguna iglesia. Nos da el privilegio de poder que nos tome en cuenta para que su obra se comparta. Porque a lo largo de la historia ya hemos visto, la palabra de Dios sigue vigente a pesar de que ya han pasado 2000 años, donde nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz, donde hicieron muchas cosas, quemaron los libros, hicieron varias cosas, destruyeron a Jerusalén, los persiguieron, tantas cosas, y aún así sigue la palabra hasta el día de hoy. Ha prevalecido. Ahora sí que con nuestra ayuda, sin nuestra ayuda, la palabra de Dios va a seguir, va a seguir. Es por eso, como lo decía en algún momento, que decían, inclusive Dios puede sacar descendencia de las piedras. Dios puede hacer muchas cosas, pero nos da y nos toma en cuenta para su servicio. Y debemos de verlo como un privilegio de participar. ¿Y cómo podemos hacer esta parte? Técnicamente tenemos que tener en mente que son 3 elementos para nosotros poder servir a las personas. Y el primer elemento es disponer de tiempo para las personas. Es disponer de algo que es tan valioso, que es el tiempo. El tiempo es un recurso muy valioso que no se recupera jamás. Y dar tiempo es muy, muy valioso. La otra parte es los recursos. No necesariamente económicos. Pueden ser algo que tengas, algo material, algo, los recursos para el servicio. ¿Y qué más? El esfuerzo de hacer las cosas, de querer hacer las cosas. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra de Dios. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Por eso es muy importante.
Y es un mandamiento: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Y pueden decir, pero ¿qué puedo hacer con todo eso? O qué parte, porque estamos tan acostumbrados y nos han enseñado de siempre hacer una listita. Y si no está en la lista, ya lo excluyo. Pero si está en la lista, no, sí lo tomo en cuenta. Cuando es todo en general, si está en tu poder en hacer las cosas, se hacen. ¿Y qué podemos hacer? Escuchar a las personas, aconsejarlas, animarlas, visitarlas, consolarlas. Si tenemos alguna habilidad, reparar cosas, reparar una puerta, un auto, etcétera, cualquier cosa material que podamos hacer, cortar el pasto de alguien, pintar, ayudarla a pintar, alegrar a alguien simplemente con una sonrisa. Una sonrisa puede cambiarle el día a alguien. Y muchos de nosotros nos ha pasado que a lo mejor vemos que una persona está de malas o de mal humor o tiene una cara y le hablamos de distinta forma, o le sonreímos, o le decimos algo medio chistoso, por así decirlo, y cambia completamente su expresión de la persona, hasta con una sonrisa. También podemos hacer actividades como lavar trastes, preparar comidas, cuidar a los niños, limpiar la casa, lavar y planchar la ropa, coser, hacer compras, hacer mandados, llevarlos a una cita médica, acompañarlos, hacerles un trabajo en computadora, enseñarles cómo usar la computadora, enseñarles a leer, sacar la basura, compartirles el evangelio, discipular a un nuevo creyente, enseñarle, ayudarles con tareas, orar con ellos y orar por ellos, leerle para alguien, prestarle un libro, llamarlos por teléfono para ver cómo están, para ver un seguimiento. Y hay tantas cosas que se pueden hacer, tantas cosas, y nosotros no sabemos cuál sea el destino de cada persona. Nosotros no sabemos qué vaya a pasar de aquí a mañana, de aquí al rato. No sabemos, no tenemos esa parte. Pero algo que sí es muy cierto y sí se ve, que las personas que van a ser sí o sí más felices son aquellas que han buscado y encontrado el cómo servir a los demás. Porque la misma Biblia lo dice: más bienaventurado es dar que recibir, ser útil en esta vida. El que no nació para servir, no sirve para vivir. ¿Por qué? Porque es sentirnos y ser útiles para las personas, servirle a las personas. Y debemos estarnos haciendo siempre esta pregunta: ¿en qué puedo ser útil hoy? ¿Qué puedo hacer el día de hoy para avanzar, para sumar, para hacer algo más de lo que se hace cotidianamente? Hacer un porcentaje muy pequeñito de lo que haces, un porcentaje extra. ¿Qué puedo hacer hoy para servir a los demás? ¿Qué puedo hacer hoy para servir en mi trabajo? ¿Qué puedo hacer hoy para servir a mi familia? ¿Qué puedo hacer hoy para servir en mi casa? ¿Qué puedo hacer hoy para servir en una congregación? Y lo más importante, ¿qué puedo hacer hoy para servir a mi Señor? ¿Qué puedo hacer hoy para darle la gloria a Él? ¿Qué puedo hacer hoy? Porque Él me da la vida y el aliento día con día para poder estar aquí en esta tierra haciendo algo útil para la gloria de Dios. Así que oremos y estamos despedidos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por el privilegio de este estudio, Señor bendito. Gracias, Señor bendito. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a entender que es un privilegio participar en la obra y que es un privilegio servir.
Ayúdanos, Señor bendito, a poder hacerlo por amor a ti, por amor porque tú nos has dicho que realicemos esas cosas, que amemos al prójimo, que es muy difícil, Señor bendito, pero danos las fuerzas para poder lograrlo, porque hemos visto ejemplos muy, muy poderosos para poder servir a los demás. Ayúdanos a entender y comprender que tú, siendo el Dios Todopoderoso, veniste a servirnos, veniste a dar tu vida por nosotros. Ayúdanos a tener en mente y pensar quiénes somos nosotros para no hacerlo. ¿Cómo no vamos a hacerlo? ¿Y cómo no vamos a hacerlo si tú nos has dado este regalo maravilloso de la vida eterna, este regalo de conocerte? Ayúdanos a saber qué hacer, cómo actuar, qué decir, cómo servir, cómo aportar y sumar a las personas en que puedan conocer que eres un Dios maravilloso, que eres un Dios amoroso y que eres todo para nuestras vidas. Ayúdanos a poder expresarlo correctamente y que las personas puedan comprender, que puedan tener una vida totalmente diferente contigo, una vida segura en ti, porque tú estás al tanto y al cuidado de todas las personas. Ayúdanos a comprender estos principios y ponerlos en práctica día con día, todo conforme a tu preciosa voluntad, y siempre, siempre, siempre en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Y como tarea para memorizar en este estudio es Gálatas capítulo 5 verso 13, que nos dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Hasta la próxima.